Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Escorpio. Muchísimas gracias también Escorpio por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día viernes a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Muy bien, mi querido Escorpio. Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Tenga mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Yo no estoy pidiendo lo que es número personal, ni estoy entregando número personal. Muy bien, empezamos. Muy bien. Mi querido Escorpio, siento que muchos de vosotros de repente me dice Richard, hay un grupo de ustedes que está sumido actualmente en lo que es en la oscuridad. Siento que hay una persona que se burla de ti, cariño, o una persona que disfruta de repente tus fracasos o lo que tú estás pasando en estos momentos. Es como si se regocijara de tus desgracias. Siento que esta persona también de repente inclusive ha hecho hasta lo imposible para que tú tengas algún tipo de problema, ya sea lo que es en la comunicación o simplemente con la persona de tu interés. Pero yo veo que ellos están en plan observador, observadora, como que son conscientes, como que disfrutan. Tú tienes que dar buena cara a la situación, ¿vale, cariño? Justo cuando te decía esto, he sentido que alguien me tocaba aquí, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente, Escorpio, estás rodeado de personas la cual de repente te tienen algún tipo de rencor. O a lo mejor me dice Richard, yo no lo he hecho nada, yo simplemente he vivido lo que es mi vida de una forma natural, pero ellos como que te han agarrado manía de la nada, cariño, ya sea porque a lo mejor de repente tú estabas en una relación con sus hijos, o de repente con su expareja, que no tiene que ver nada ahí, o que simplemente de repente hubo una discusión también por trabajo, por proyecto, lo que sea. Pero existe una persona que te agarró manía. Es esto, te hizo la cruz, en pocas palabras, ¿vale? Pero yo lo que te puedo decir, Escorpio, déjalo todo en manos de Dios, ¿vale? Yo siento que hay una energía que te protege, porque justo te decía esto, y aquí no he chocado, tengo que hacer esto para chocar, pero aquí he sentido que alguien me tocaba, ¿vale? Entonces, Escorpio, todo se va a poner en orden. Déjalo en manos de Dios, déjalo en manos de Dios, cariño. Déjalo que esta persona te observe de repente en plan de burla, porque todo lo que escupen al cielo se le cae lo que es en la cara. Nadie se está libre del karma, nadie es cariño, ¿vale? Porque yo veo que en vez de ayudar, al contrario, como que te hunden más. Como que a lo mejor de repente en vez de sacarte de ese atolladero, te hunden más. A lo mejor de repente me dice Richard, yo lo que siento es de un grupo de amigos, de un familiar, de una persona que me hunde más. En vez de ayudarme, en vez de sacarme de este mal momento, me juzga, me critica. Y también puede ser que a lo mejor inclusive la relación que tú tienes con alguien, esta persona como que lo desconoces. Como que ha habido una transformación. No es el mismo, no es la misma mujer que antes, el mismo hombre que antes, no. No es, ha habido un cambio. Y esto puede ser quizás de repente inclusive por las energías. Pero vamos a ver qué nos dicen, ¿vale? A ver qué nos dice en el tarot arcano. Escorpio, siento un Piscis, siento un Libra, un Géminis. Vamos a ver. ¿Ves? Me sale la carta del 10 de espadas. Hay un dolor en ti, cariño. Hay un dolor en estos momentos en tu vida. Vamos a ver qué más me dice. Hay un dolor. Y tenemos aquí la carta del paje de copas. Yo lo que puedo sentir, Escorpio, siento un Libra, no sé por qué muy fuerte. Yo lo que te puedo decir, Escorpio, en la vida, en este mundo, vamos a tener momentos buenos como también momentos muy malos. Todo cambia, nada está perdido. Tú vas a resurgir como el ave fénix. Va a haber una persona o va a existir una energía que te va a ayudar a salir de la situación en la cual tú estás actualmente. Porque siento que muchos de vosotros quizás no encuentras la luz, no encuentras la respuesta, pero sin embargo existe alguien que te saca de esto. Existe una persona, existe una energía o familia que te saca de esto.
La carta del 6 de Pentáculos, qué bonito de verdad. Me alegro mucho por ti, cariño. Me alegro mucho por ti porque de repente, semanas atrás, meses atrás, o desde antes que tú veas la lectura, como que todo era muy oscuro en tu vida. Todo era muy surrealista en tu vida. Pero yo lo que estoy viendo, que esta persona que viene a ayudarte, o esta energía, o este familiar que viene, te va a dar recompensa. Tú vas a recuperar el control. Te va a hacer sentir útil. Mira esta carta. Te va a hacer sentir útil, cariño. Veo que vas a empezar a recuperar esa belleza. Vas a recuperar ese don, ese entusiasmo en tu vida. Veo que inclusive vas a estar rodeado. Como dicen, Dios aprieta pero no ahorca, cariño. Todo lo que tú has perdido en el transcurso de esta temporada, Dios te lo va a devolver. Te vas a sentir como pececito en el agua. Te vas a sentir como alguien fantástico, mira. Cartas maravillosas, pero has tenido que pasar momentos muy difíciles o estás pasando momentos muy difíciles. La carta también de las desbastos. Y tenemos aquí la carta de la estrella. Siento que muchos de vosotros de repente también estás en un conflicto de deseo. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, quiero saber de ellos, por qué ellos no se comunican, por qué ellos no dicen nada, por qué me ignora de esta manera, por qué las cosas tienen que ser así. Yo lo que estoy viendo, Escorpio, siento un Géminis. Yo lo que estoy viendo aquí, que entre vosotros va a haber una oportunidad, un encuentro. Vosotros tienen una conexión muy especial, pero mi intuición me lo está diciendo también. Tú tienes que empezar a hacer un balance, qué es lo que realmente tú quieres en tu vida. O quieres seguir con una persona lo que es en la parte pasional, o quieres de repente encontrar tu nuevo amor, tu nuevo comienzo, tu camino para ti. Porque recuerda que te va a venir lo que es una oportunidad. Recuerda que vas a tener esa dicha de sentirte útil, de tener un trabajo, un proyecto. Pero esto es en base a que tú sueltes algo. Y quizás cuando tú sueltes esto, vas a tocar fondo, pero sin embargo vas a resurgir desde tus cenizas como el ave fénix, cariño. Las personas que a lo mejor de repente todo este tiempo pensaban de que tú ya no tenías una oportunidad o que tú no eras útil para algunas cosas, se van a dar lo que es un portazo en la cara. Porque Dios el universo te va a dar todo lo que tú quieres. O va a haber una persona que te va a ayudar a recuperar tu confianza. Mira estas cartas. Pero todo tiene un porqué. Nada es por casualidad. Todo lo que has estado viviendo no es porque tú seas mala persona. No, simplemente porque hay un propósito de vida. Vamos a continuar. La carta del 8 de Pentáculos, la carta del 9 de Espadas y tenemos también la carta del paje de bastos y la carta del loco. Ironía de la vida, cuando tú empieces a recuperar tu control, cuando tú empieces a recuperar tu camino, con la ayuda de alguien, porque alguien te va a ayudar, ¿vale? Veo que las personas que en algún momento creían de repente que se sentían la última Coca-Cola del desierto, que cada vez que caminaban es como si estuvieran pisando huevo, ¿vale? Así, con delicadeza, con delicadeza. Y a ti te ponían como un bicho raro, como que una persona que no valía, que no era superior a ellos. Veo que ellos luego te van a buscar e inclusive te van a pedir lo que es ayuda. Te van a pedir ayuda, porque me sale aquí la carta del paje de bastos y la carta del loco. Lo imposible se vuelve posible, cariño. Lo imposible se vuelve posible, pero todo va a ser en base a tu esfuerzo. Va a haber un cambio, cariño. Yo siento que tú estás sufriendo en estos momentos. Yo siento, ¿vale? Pero va a haber un cambio. ¿Ves que te digo el ermitaño que vuelve, el pasado que vuelve? Vuelve por favor a pedir ayuda, vuelve por favor a pedir una oportunidad, a una reconciliación entre vosotros. Pero tranquilo, Escorpio, siento un Libra, a lo mejor lo he mencionado sin querer, pero es que lo estoy sintiendo muy fuerte y un Virgo también. Cuando a veces menciono signos sin querer, que estoy haciendo una lectura, Escorpio, y de repente digo, bueno, Libra, las cosas son así, es porque esa energía está ahí, ¿vale? La energía de la persona de tu interés, pero tú tienes que seguir. Es Escorpio, la lectura es Escorpio, pero siento que se me cruzan muchos signos, cariño. Se me cruzan. O quizás de repente la persona, la energía que he sentido ahora, puede ser un Libra, puede ser un Virgo, puede ser un Leo también. Vamos a continuar. Te voy a sacar lo que es signos. A ver. A ver. Me sale un Aries, un Virgo, Capricornio, Leo, Escorpio. Y cierras con un Acuario, ¿vale?
Tú ve tomando lo que es tuyo. No te preocupes que en las características te voy a dar más información. Vamos a ver iniciales. A ver. Iniciales para Escorpio. Y siento ese Libra, por Dios, qué fuerte. Vamos a ver. Me sale la R, me sale la Z, la letra U y la letra F. La letra F. ¿No será que tú tienes un ex que es Libra, cariño? Puede ser, ¿vale? Porque lo siento muy fuerte. O ese Libra de repente está haciendo algo para recuperarte o algo por el estilo. Es que lo siento muy fuerte, Libra. ¿Qué quieres que te diga, Escorpio? No hay manera. No hay manera. Estoy tratando de no equivocarme, pero es que está ahí. Vamos a ver. ¿Qué más nos dicen? Dile que me escuche. No sé por qué dice esto. A lo mejor Libra se ha puesto en contacto contigo. Y tú has dicho, Richard, yo no quiero saber nada de este sapo. Nada, ¿vale? Más bien préstame la chancla. Toma la chancla, cariño. Toma la chancla. No quiero saber nada de esta persona. Puede ser que Libra se ha puesto en contacto contigo. ¿Por qué sentido que me dicen, dile que me escuche? Dile que me escuche. Algo ha pasado con Libra. Vamos a ver. A ver. O dirás, Richard, ya estás loco ya. También quizás estoy loco como tú. Muy bien. Ay, mi querido Escorpio, te quiero, cariño. Vamos a ver qué más nos dice. Hay que poner un poco de humor. No todo tiene que ser amargado o amargada. No, cariño. Tienes que sonreír. Cuando vosotros sonríen, algo se activa, lo que es en la parte química del organismo, la cual es que te da juventud, te da vida, te da salud, cariño. Es muy importante. Y también la dieta, claro. Porque no vaya a ser que me dice, Richard, no me siento así, pero te empujas, yo qué sé, 2 pizzas, 2 hamburguesas, un pollo a la brasa, una paella enorme ahí de 5 solamente para ti. Entonces, cariño, es normal que también. La alimentación también es muy importante, ¿vale? Escorpio, se libra, déjame en paz, me vuelve loco. Vamos a ver. Me sale la carta del 9 de bastos, me sale la carta de la reina de pentáculos y la carta del 8 de pentáculos. No sé por qué siento, Escorpio, que a lo mejor tú me dices que una persona partió de tu vida por daño. No sé, ¿vale? Tú me comentas si esto es así. Porque yo es lo que estoy viendo aquí. Veo mucha oscuridad, veo mucho dolor. Creo que a lo mejor tú piensas que una persona se fue por daño, que no tuvo que irse de este plano terrenal y fue por daño, cariño. Siento esto aquí, como que lo presientes, como que tu intuición te lo dice. Y el ángel de la Nui nos están diciendo, todo lo que tú sientas, todo lo que tú presientes, tranquilamente es un sí, ¿vale? Porque te sale el ángel de la Nui aquí. Vamos a ver, ¿qué más nos dicen? Escorpio, vamos a ver. La carta del 2 de espadas y tenemos la carta del mago. Yo lo que estoy sintiendo también, que hay un grupo de vosotros, Escorpio, que la intuición se te ha desarrollado, estás teniendo señales, estás teniendo contacto, algo, cariño. Y sales y cierras con la carta del mago, o los deseos también. Los deseos, las cosas que tú quieres en tu vida. Cuando tú tienes la carta del mago nos dicen, todo lo que tú quieres lo vas a lograr. Y ahora me confirma, ¿ves? Ahora me confirma aquí, una persona que a lo mejor de repente se puso en contacto contigo o una persona que ha pedido lo que es tu amistad otra vez. Y tú de repente dices, Richard, ¿sabes por qué yo no quiero aceptar su amistad? Por eso yo sentí la energía que me dice, dilo que me escuche, dilo que me oiga, ¿vale? ¿Sabe por qué yo no quiero aceptar, Richard? Porque yo siento que esta persona a mí me ha hecho un daño o yo siento que viene con malas intenciones. Tienes que hacer caso de tu intuición. Porque mira, cuando a mí me salen estas dos cartas juntas, Escorpio, no es bueno, ¿vale? Sale la carta del 2 de espadas y me sale también la carta del mago. La carta del 2 de espadas también está representando lo que es con la magia. Y si tú te das cuenta aquí, hay una mujer que es el mago, que está abrazando lo que es o está tocando lo que es una calavera, que es la magia, cariño. Entonces, tranquilamente esta persona se pone en contacto contigo como una blanca paloma, como que no pasa nada, como que todo es perfecto, pero tu intuición, tu energía, tu espíritu lo rechaza. Y esto te está advirtiendo, te está protegiendo. Por eso tu intuición es muy importante, ¿vale, Escorpio? Siento un Virgo ahora, aparte de Libra. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los ángeles, de los arcángeles. A ver qué nos dicen. A ver. Vamos a ver. Consuelo, escucha, a ver qué nos dicen. Consuelo.
El arcángel Azrael. Estaré contigo cuando me necesites para ayudar a tu corazón a curarse. Encomiéndate a tus guías, encomiéndate a tus arcángeles o a este ser que no está en este plano terrenal para que te cuide, para que te cure tus heridas, lo que está relacionado con la parte de los sentimientos. Siento que tienes un dolor muy grande que a lo mejor me dice Richard, ese amor se apartó de mi vida no de una forma natural, sino se apartó de una forma por magia. De repente quizás ha influido otra persona, pero más por magia, ¿vale? Hay una persona que quiere tu perdón, cariño. Hay una persona que quiere tu perdón. Eso me sale en mi intuición y por las cartas que he visto. Hay alguien que quiere que tú lo perdones. Pero tú me dices, Richard, ¿cómo voy a perdonar a esta persona si no siento que se arrepiente? Siento que está siendo hipócrita. Siento que no es sincero, no es sincera. Hay alguien que quiere tu perdón. Vamos a ver. ¿Quién es esa persona que quiere el perdón de Escorpio? Me dice un Virgo, ¿vale? Siento un Virgo. ¿Quién es esa persona? Y otro Escorpio también me dice. A ver. Muy bien. La persona que quiere tu perdón tranquilamente puede ser. Yo veo dos energías. Por una parte, una persona que tiene el cabello negro, castaño o rojo, puede ser de elemento fuego también o elemento aire, ¿vale? Pero también me habla de una persona mayor. De una persona mayor que puede ser que tenga el cabello blanco, canas, o es una persona que ya ha vivido, es una persona que tiene experiencia. Una persona que también contigo en su momento fue tu pareja, pero actualmente no, ¿vale? Fue tu pareja. Esta persona de repente tuvo que darte algún tipo de noticia, hay una carta, un mensaje o algo por el estilo. Quiere que tú leas algo. O quizá de repente se transquiversó las cosas. Algún mensaje influyó para que vosotros terminaran. Me dice también, tranquilamente la persona que quiere pedir también tu perdón es una persona que en su momento te atacó, en su momento hizo algo en tu contra. Hay una persona que también de repente puede ser de elemento agua, pero es una persona con la cual vosotros compartían lo que es la diversión. Discotecas, bares que se iban de fiestas, da igual. Esa persona también te mira, te observa. Pero noto que fue muy hipócrita contigo o fue una persona que no fue muy sincero contigo. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Economía, a ver qué nos dicen en economía. Vamos a ver economía. No sé por qué siento, Escorpio, que tú de repente en algún momento tuviste una discusión en una fiesta, en una reunión, o tú salías de fiesta con alguien y esta persona es la que quiere tu perdón. Esta persona también quizás hizo algo, lo que es en tu contra, y ahora el karma seguro le está llegando a lo que es en su vida o su conciencia. Vale, economía. Me sale la carta del colgado, la carta del ermitaño, la carta del juicio y tenemos la carta de la estrella. A mí lo que me dice, cariño, que a lo mejor muchos de vosotros tendrían que reinventarse. O muchos de vosotros tendrían que empezar algo nuevo también. Las oportunidades te están esperando, nos dicen. Te esperan las oportunidades, pero es importante que tú te reinventes también. Es importante que tú empieces a hacer algo nuevo. Richard, no tengo mucho dinero, pero tengo por ahí $50 o 50 soles, 50 pesos. Pues entonces, cariño, haz como yo hacía en mi tiempo pasado, en mi pueblo. Preparas un poquito de manzana con dulce, yo qué sé, compras cosas para vender menú, comida o algo por el estilo, algo que tú te desenvuelvas. Y entonces toca puerta, empieza a ofrecer, ahora por el internet todo es fácil, cariño. Agarras, dices, promoción, esta semana voy a hacer una gran sanguchada, una gran pollada, como hacía Laura en América, ¿vale? ¿Qué pasa el desgraciado? Las polladas de Perú. Entonces, cariño, puedes hacer esta actividad para que tú empieces a tener más dinero. Yo hacía esto. Y también mi madre hacía polladas, ¿vale? Y yo también hacía polladas. ¡Uy, qué rico, por Dios! Ya me dio hambre. Muy bien, reinvéntate, cariño. Vamos a continuar. Las características. A ver, Escorpio. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que a lo mejor tiene rasgos afroamericanos o mulatos. Puede ser que tenga piel blanca, pero tiene rasgos mulatos, ¿vale? De mezcla entre, ¿cómo te puedo decir?
una persona blanca y una persona de color o una persona negra, ¿vale? La palabra correcta es negra. Entonces hay una mezcla aquí y salen mulatos. Puede ser que tenga piel blanca, pero los rasgos, como yo. Yo tengo también esos rasgos por mi abuela, que era también de rasgos afroamericanos. Entonces, mira, la nariz ancha, como yo. Puede ser que tenga esos tipos de rasgos. Vamos a ver. Es una persona que tiene su propio negocio, su propia empresa o trabaja en un negocio familiar. Veo que es una persona muy espiritual. Veo que esta persona en su momento sonreía mucho, pero creo que ha habido un cambio. Algo pasó con este chico o esta chica, ¿vale? La carta del 2 de oros. También nos están diciendo, quizás de repente has llegado a un punto en que tenías que balancear algo, tenías que arreglar algo con esta persona o tomar una decisión. Puede ser que la persona de tu interés trabaje también lo que es en discotecas, bares, puede ser un artista, puede ser un actor. Veo que algunos de vosotros también están en procesos legales con este grupo de personas. Algunos de ellos son de piel blanca, cabello castaño o cabello negro. Está en un lugar donde actualmente hace frío, ¿vale? Porque veo que está abrigado o abrigada. Por otra parte, tú sientes que todavía hay algo que vivir con una persona con la cual de repente tú tienes un hijo en común o habían hijos en común. Veo que también la persona de tu interés de repente trabaja algo relacionado con la artesanía o simplemente manualidades o un trabajo que está vinculado con la familia. Puede ser que tengan el pelo castaño, cortos o cabello corto, liso también. Mujeres, cabello largo, rubio o castaño, ¿vale? Te enseño las cartitas. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Haz caso de tu intuición, Escorpio, porque si tu intuición te dice que esta persona que quiere hablar contigo, que quiere pedirte perdón, te dice no, lo rechazas, haz caso de tu intuición, porque a lo mejor te están advirtiendo de que viene con una trampa, ¿vale? Besotes, cariño, y te me cuidas. Hasta la vista.